El primero que vi en realidad fue Spert, que fue viste, el que tenía esa ideología como liberal no sé qué, y adentrándome ahí es que conocí a Milei y le mostraba a mis compañeros diciendo, che, mirá qué crack este tipo, que por más que tenga los pelos así locos, lo claro que lo tiene todo. Sí, como toda una embestida también para que se arancele, ¿no? Y me parece que es más que no ataca el problema de fondo, que es que, che, siempre, por más que el gobierno del momento esté a favor de los docentes o tenga esa ideología, no sé si arancelando a los extranjeros se soluciona el problema. Me parece algo más simbólico, tal vez populista, el tema de atacar a los extranjeros. Me hace ruido que en un país donde hay, no sé, 50% de pobreza, altos niveles de pobreza, nos demos el lujo de estar financiando a extranjeros. ¿Cómo ves esto de las tomas, no? Son 72 facultades en 30 universidades en todo el país, las asambleas. La Facultad de Económicas, el público que tiene es muy averso a este tipo de cuestiones. Claro. Es por eso que mi facultad no hizo ni siquiera un amague de tomarla o algo así. Lo máximo que se llegó es bueno, vamos a hacer una clase pública acá en la calle. Vos cuando haces una encuesta a los alumnos sobre, che, ¿querés que se tome la facultad? Che, ¿querés que haya un paro? La mayoría te dice que no. Ya en la primera marcha se notó mucho el tema de lo politizado que está, pero de mala manera. Doy un ejemplo. Aparece Massa, un tipo que el año pasado recortó el gasto también en la universidad. ¿Por qué está marchando con los estudiantes y también hizo esto de recortar el gasto a los docentes? En FADU, la agrupación que ganó es una que decía, che, queremos auditar, tal vez no en los mismos términos que el gobierno, pero hay un consenso o una idea de, che, hay que ver bien en qué estamos gastando. Bienvenidos a un nuevo Border Urgente. Facultades tomadas ha sido trending topic toda la semana. El debate sigue a partir de la aprobación del veto a la financiación de las facultades, de las universidades, planteado por el presidente Milei. Hay dos discusiones posibles, las que plantean quienes quieren que el financiamiento sea el mismo y es facultad pública sí o no, y la que plantea el gobierno. ¿Siguen curros? ¿Qué estamos financiando? Queremos auditar. Pero mientras tanto, en el medio, como siempre, como jamón de sándwich, los estudiantes. Estamos hoy con Lucas Estracia. Lucas es el hermano de Antonio, de mi hijo. Vendría a decir, si estuviésemos en 1950, mi hijastro. Mi hijastro está por recibirse de economista en la UBA y además tiene la particularidad que creo que yo lo conocí a Milei, obviamente en Intratables, pero ¿cuánto hace que vos venís siguiendo a Milei? No, un montón. ¿Pero cuántos años tenías? Y yo estaba en el secundario y capaz que tenía 16 años y lo empecé a ver en la tele, en redes. Y lo curioso es que yo el primero que vi en realidad fue Spert, que fue viste, el que tenía esa ideología como liberal no sé qué, y adentrándome ahí es que conocí a Milei y le mostraba a mis compañeros diciendo, che, mirá qué crack este tipo, que por más que tenga los pelos así locos, lo claro que lo tiene todo. Sí, y bueno, y ahí empezabas vos a seguir también a los youtubers, a los libertarios, que yo también te decía, no, vos me decías, tenés que entrevistar a este, al otro, claro, y yo, claro, sí, yo te decía, no es serio. Es por acá, haceme caso. Igual le he de admitir que en su momento, por ejemplo, cuando yo me había afiliado al Partido Libertario y me había metido, había un poco de locura, porque era como, che, nosotros estamos militando para que entre esta persona al Congreso sola, con la idea de que algún día sea presidente. Entonces había un factor de locura. Claro, y además me acuerdo que, ¿por qué dejaste de ir? Que fue lo del acto de Luna Park, ¿o no? En lo de Luna Park fue, digamos, algo que obviamente le sobrepasó al espacio del Partido Libertario porque era mucha gente, de vuelta todos como no muy metidos en la política, muy nuevos, y bueno, pasó eso de que hubo ahí un problema con sí, como un tiro que se le escapó a alguien. Sí, no sé si llegó a haber un tiro, pero sí que fue como incómodo peligroso. Y fue una mala imagen. Y es más, yo conocí al que fue el que tenía el arma. ¿Ah, sí? Sí, lo conocí y lo limpiaron, digamos. Y eso también fue de las cosas que tal vez a mí me hicieron ver del Partido Libertario en su momento que no me gustaron tanto. Claro. Fue como el tipo había hecho algo que era su misión, que era proteger que en este caso Villarruel, y lo limpiaron así nomás. Claro. Pero ¿se le había escapado un tiro? No, no. O sea, alguien había intentado subir y él hizo esto y fue mal visto. Fue mal visto, totalmente. Bueno, y ¿qué está pasando en tu universidad en Económicas?
económicas. Y además, ¿cómo ves esto de las tomas? ¿No? Son 72 facultades en 30 universidades en todo el país, las asambleas, clases públicas, facultades tomadas. Digo, Sí. ¿vos te estás por recibir, no sé, No, a ver, un garrón o no? Justo la universidad, La facultad. la facultad de Económicas, el público que tiene es muy averso a este tipo de cuestiones. Claro. Es por eso que mi facultad no hizo ni siquiera una amague de tomarla o algo así. Lo máximo que se llegó es a, bueno, vamos a hacer una clase pública acá, en la calle. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que me parece que está como muy sobregirada políticamente, entonces vos en el aula tal vez te aparece alguien diciendo... No, esto nos recuerda a la dictadura, el veto es como... Mira, ahí estamos mirando las imágenes, hay gente estudiando en la calle o no sé, hablando de política. Este es un profesor, Claro. evidentemente. Bueno, Las siempre redes sociales que se caracteriza... por tener más Claro, militancia. Sí, esas son fotos que se sacaron entre ayer y hoy, pero sigue en todo el país. También hubo lío siguen existiendo episodios de violencia. Hoy ocurrió en José Cepaz, y también hay otros que se plantan. Hay universidades donde los libertarios empiezan a hablar. Sí, sí. Lo que es interesante es que hay como un intento de pensar que si se toman las facultades es porque los alumnos quieren que se tomen y en realidad es la asamblea, que sí está bien que se votó y todo, pero vos cuando haces una encuesta a los alumnos sobre, che, ¿querés que se tome la facultad? Che, ¿querés que haya un paro? La mayoría te dice que no. Claro. No quieren porque al final parecemos como rehenes de estas cuestiones de porque se quiere auditar, que es algo que todos me parece que estamos de acuerdo y de hecho en Ciudad Universitaria, en FADU, la agrupación que hoy ganó, o sea, que ganó en su momento, uno de sus lemas era queremos auditar los gastos, que va en concordancia con el gobierno, hoy dice de tomar la facultad. Ah, sí, la misma. Exactamente. Bueno, porque ellos dicen que las auditorías que sí aceptan son las que hacen ellos mismos, ¿no? El Consejo Universitario, pero Claro, bueno, pero- el gobierno es el que otorga los fondos, es el que quiere. No, pero bien, yo me acuerdo de haber visto un debate no sé en qué canal que decían, che, ustedes auditaron, pero hay que mostrar las facturas también. Claro. Y eso no se hace. Claro. ¿Qué tiene de malo? Ahora yo, indagando sobre el tema, digo, che, ¿por qué pasa esto? No, es que nosotros ahora dicen que queremos hacerlo con las facturas y todo. Digo, y entonces en la marcha, ¿por qué no había ninguna consigna que diga que nos auditen? Claro. Sí es lo que queremos todos. O sea, yo vi más, sobre todo en la segunda marcha, más caras políticas y pancartas de partidos políticos que compañeros míos de la facultad. ¿Y vos fuiste a alguna de las marchas? No, yo no fui a ninguna. ¿Por qué? Tal vez hubiese ido a la primera, pero yo creo que, primero que las marchas muchas veces se hacen en horarios que no son para la gente que está trabajando. Sí. Y segundo que ya en la primera marcha se notó mucho el tema de lo politizado que está, pero de mala manera. Doy un ejemplo, aparece Massa, un tipo que el año pasado recortó el gasto también en la universidad. ¿Por qué está marchando con los estudiantes y también hizo esto de recortar el gasto a los docentes? ¿Por qué hoy es que se quejan las facultades si el problema de que los docentes cobran poco es algo de siempre? Histórico. De cualquier color político, además. Sí. O sea, desde los radicales, los peronistas, el PRO, ahora los liberales. Hace ruido eso. Como muchas contradicciones. ¿Y qué pasa dentro del aula? Porque viste que Milei también acusa, después vamos a hablar dentro de un ratito, porque vos al final terminaste hablando con Milei, lo conociste, creo. Sí, sí, sí. Después me vas a contar un poco esa anécdota, porque bueno, él tenía esa particularidad también, sobre todo con estudiantes de economía, que le preguntaban, creo que una vez, bueno, contámela ahora, ¿te ayudó en un examen, algo así? Sí, o sea, a mí lo que me pasó es que yo estaba estudiando una materia, Macro 1, y se veían distintas teorías sobre la inflación. Y una de esas era la monetarista y otra era la estructuralista. Sí. Y Milei es anti la estructuralista. Que es digamos. monetarista total. Claro, exactamente. Entonces, yo a Milei, aprovechando que tenía el contacto y buena relación, le digo, che, ¿sabes, Milei, que estoy leyendo el estructuralismo y se me hace sentido? O sea, yo lo estoy leyendo y digo, lo compro. Y ahí él, bien predisposicionado, me dijo, bueno, déjame que te llame ahora y te explico. Y me explicó él y ¿Y me te quedó lavó la más cabeza? claro. Y dije, ok, ahora entiendo. Claro, O sea, antes que se calle. Sí, sí, sí. No, bueno, te convence o te convence, ¿no? En un punto. Sí. Pero me el encantó detalle, porque, me explicó. Él siendo un docente, yo siendo uno que lo seguía desde el principio, pero digo, tuvo el detalle. ¿Y en ese momento era diputado o algo? No era nada todavía. Bien. Sí hacía teatro ya. Ajá. Estaba haciendo teatro. ¿Y lo fuiste a ver al teatro? Nos invitó con mi abuela. Sí. Claro, bueno, porque Lucas es el nieto de Cacho Fontana y Liliana Caldini. Entonces, la abuela, Lili,
tenía relación. Lo conoció y siempre lo llevaba a Lucas a teatros, a lugares, bueno, a ver obras, a museos y esas cosas, pero también cayeron en la de Milei. Claro. O sea, primero que entre toda la gira. Claro, mi abuela sabía que yo era fan, lo conocía y dijo, bueno, te organizo una cena. Y ahí es que yo hice como migas o lo conocí a él en una cena. Claro, sí, súper sociable. Y bueno, y terminaron entonces. ¿Y qué te pareció? Ahí en la obra, ¿te pareció? Es loco, pero me encantó, Te encantó. Además que para mí lo que me fascina es que él siendo economista logra llegar a todo el público. Y capaz que habla de cosas súper complicadas como el Banco Central, impuesto inflacionario, y lo explica y tiene popularidad. Totalmente. Llega a la gente que nunca ningún economista le llegó. Claro. Ahora, decime una cosa. Primero, vamos al tema curros en la universidad, ¿sí? Uh-huh. ¿Vos ves, es palpable curros en la universidad? Mira, es que es muy interesante porque el hecho de que como no se audita bien las universidades, yo no te puedo decir a ciencia cierta, ¿hay curros o no? Me encantaría saberlo. Lo que sí me pasa como alumno es, si vos me estás pasando plata, y te digo, no me alcanza. Y cuando me decís, bueno, Luqui, mostrame en qué estás gastando, te digo, no, ¿qué vas a sospechar? Que algo estoy gastando escondes. mal. Bueno, entonces yo no sé a ciencia cierta si en la UBA hay curros. Lo que sí sé es que es raro que no se audite como corresponde. Escúchame, y ¿qué pasa con los estudiantes extranjeros? Porque vos tenés amigos que estudian uh-huh. y que o son hijos, son argentinos o son de otros países también, ¿no? Hay también de otros países, sí, pero sobre todo de... Tenés amigos, ¿no? Vos no sé si son de la uni o del colegio, pero que son de otras nacionalidades, y hay como toda una embestida también para que se arancele, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ves eso? Y me parece que es más que no ataca el problema de fondo, que es que, siempre, por más que el gobierno del momento esté a favor de los docentes o tenga esa ideología, no sé si arancelando a los extranjeros se soluciona el problema. Me parece algo más simbólico, tal vez populista, el tema de atacar a los extranjeros. Claro. Sí que es verdad que, de vuelta, me hace ruido que en un país donde hay, 50% de pobreza, altos niveles de pobreza, nos demos el lujo de estar financiando a extranjeros. Claro, totalmente, que no es un lujo que no sea en ningún país del mundo. Tal cual, además que hay no una opción, miles de opciones para arancelar sin que sea esto de, para entrar a la UBA, en el caso de la UBA, tenés que pagar un monto. Uh-huh. Por ejemplo, vos cruzás a Uruguay, esto me lo comentaba un amigo, Pepe, me decía, vos cruzás a Uruguay y en la universidad pública vos te anotás, te inscribís, te recibís sin pagar nada y al final tenés algo que se llama fondo solidario, que es, una vez que recibís laburás por primera vez de tu profesión, o sea, pagás un monto a la facultad. Claro, pero una vez que te recibiste. Exactamente, o sea, vos entraste, no tuviste problema, ni te apuraron. Y al final, cuando ya te pudiste dedicar a lo que te ayudó la universidad, a la inversión que vos hiciste de tiempo, pagar un monto, un fondo solidario a la facultad para ayudar a los gastos de docentes y tal. Vamos a ver algunas imágenes que hay en videos a donde muestran algunas de las escenas de las tomas, ¿sí? Hubo escenas de violencia que las repasamos también ayer porque estuvo Fran Fijapa aquí, pero hoy sigue la cosa. Esta es, creo que es sociales, ¿no? Sí, o filosofía y letras. O filosofía y letras, como que son medio otro mundo, ¿no? Tal vez. De hecho, Tatiana sí. Es profesional en tomas porque siempre se la ve en este tipo de situaciones. Ah, sí, siempre está en la toma. Bueno, porque hay mucha militancia. Yo no sé, hace cuánto que iba a la facultad, 25 años, 26, y había chicos que estaban siempre en la mesa política. O sea, era difícil encontrarlos en el aula, pero estaban en la mesa política. Y yo contaba ayer que como yo daba clases, cuando iba a cobrar mi cheque, que no sé, eran 300 pesos en ese momento, al Banco Nación, yo veía a los que estaban en la mesa política cobrando también. Mirá. O sea, tendrían algún cargo dentro de la universidad, claro. No sé. Por ejemplo, yo también veo en mi facultad en la mesa gente que está siempre, no les obliga, solucionan todo. ¿Por ejemplo qué?
no sé, tuviste un problema para inscribirte. Bueno, ellos hablan con la autoridad y dicen, mirá, este pibe no pudo inscribirse. Bueno, o sea, tiene una función. Por eso. Lo que no conozco es si cobran, no cobran, cómo hacen, qué hacen de su vida, pero lo que sí admito es que te ayudan en cosas. Bueno, en económicas lo hacen. Perfecto. ¿Y qué pasa con la bajada de línea? La bajada de línea. ¿Cuántos? Porque ya van 4 años que ahora estás haciendo la tesis, ¿no? Sí, ya cursaste 5 años con el CBC. 5 años. ¿Qué pasó con eso? ¿Hay? ¿Qué te pasa a vos como alumno cuando viene un profe a decirte a bajarte línea? Mira, o sea, yo creo que eso de la bajada de línea... ¿Qué pasó? ¿Te acordás con ese que había sido funcionario? Uno que había sido... Bueno, no, varios. Hay varios que... Pero no nombremos si alguno te tiene que... No. O sea, yo la verdad que he bancado más a los docentes que entran al aula y dicen, miren, yo tengo esta posición, sépanlo, yo doy la clase así, porque también sigue habiendo libertad de cátedra. Claro, obvio. Que vos te puedes anotar con uno que es más estructuralista, que sabes que tiene una ideología más de izquierda, otro que es más de derecha, eso sigue estando. Lo personal sí se nota... A mí, por ejemplo, me pasa en algunas materias que siento que están sobregirados políticamente. Ni siquiera es que tienen una ideología física, una ideología muy fija, sino que es que están ya divagando. Lo que te decía, comparaban que haya gente cortando la calle. Los profesores adentro del aula, en clase. Exactamente, o capaz, hay muchos paros. Estamos con pocas clases. ¿Te parece a vos, en el espacio del aula, hacer 1 hora de discurso? ¿Viste? Uno capaz que queda mal porque dice, ¿y por qué no me contradecís? Sí, porque no da el espacio acá. Claro. O sea, faltamos a no sé cuántas clases. ¿Vos decís de estar 1 hora debatiendo esto? ¿Y qué era lo que debaten? Debaten de qué les parece esto, marchan, no marchan, les gusta que hagamos paro, que no hagamos paro. Y digo, no es acá el lugar para hacerlo. O sea, claro. Todos los que venimos acá laburan o están cansados, no sé... quieren venir a estudiar. Sí, tal cual. El que está con ganas de eso, estoy seguro que va a ir a una asamblea, va a marchar, pero ¿viste esa cosa de meter a todos? No, es desubicado, no es el trabajo, no es el lugar. Exactamente, a mí me parece eso, y tal vez por eso nunca me podría meter en política, porque no sé si lo hacen de mala fe. O sea, yo no sé si tienen malas intenciones, pero no se dan cuenta que no va. Que generas lo contrario. Claro. Te generas ganas de decir, no me vengas con este discurso, yo no voy a la marcha ni nada, déjame estudiar. Claro, porque están haciendo lo contrario a tus intereses, o sea, claro, que es darle para adelante. Exactamente, es más como, yo quiero que la UBA tenga prestigio, no sé qué, déjame estudiar, déjame progresar, ¿viste? Claro, y en este momento con tantas tomas, me imagino que debe haber bastante pibe... Pasado de rosca, ideológicamente, sí. O sea, como convocando, como enojándose con los que no quieren. Claro, pidiendo unos minutos de por favor docente y gritando como si uno tuviese la culpa, ¿viste? Sí. Los que pasan, me deja un segundo profesor y vos estás 2 horas de clase y están los tipos hablando. Lo que sí he de destacar, o al menos en económicas ocurre, que muchos docentes cuando hay paro dicen, bueno muchachos, lo hacemos virtual. Eso también ocurre mucho y dicen, no vamos a sacrificar por esto del paro que vos no tengas la clase. Bueno, eso es espectacular, bueno, es lo que se espera. Hay otros que tienen otra postura y dicen, no vamos a virtualizar el aula. No van a virtualizar el aula. Y escúchame, estos profesores con los que estuviste en temas, o sea, en un punto era como una locura levantar la mano y cuestionar algo en la clase, ¿no? Yo he tenido docentes inclusive que terminan la clase, ¿viste? Y nadie participa, no sé qué, dicen, ¿me pueden explicar por qué votan a Milei tipo desesperados? ¿Por qué lo votan? ¿Por qué lo votan? Y todos callados como diciendo, ¿y por qué? No sé, no es el espacio te podría decir. Pero el profesor que termina de dar una clase, ponele de Keynes, no sé. Sí, mira, el caso específico, no voy a decir el nombre, pero era una clase sobre las bondades del Estado, o sea, cómo el Estado es que ayuda a que benefactor. Claro, exactamente, a que progrese un país. Y claro, yo primero vi la presentación, nos dieron la clase y digo, mencionaste todo menos los impuestos, ¿no? Sí, eso es lo que yo pensaba. Sí. Y cuando terminó, porque nadie hacía ninguna pregunta ni nada... Pero si no se meten los pibes si les interesa. O sea que casi todos estaban medio en la onda tuya. Claro, no? Es que, de vuelta, el público de económicas es bastante distinto. Sí. Y nadie decía nada y en un momento terminó la clase y dice, ¿me pueden explicar, después de haber dado esta presentación de lo bueno del Estado, por qué votan a Milei? Y como que no entendía. Como enojándose con todos ustedes. Y después, de vuelta, no me parece el espacio del aula para hablar esas cosas, ¿no? Además no es cómodo. ¿No? ¿Y nadie hablaba? ¿Nadie contestó? No, fue como... No, porque si contestabas encima después te la... No quiero mal pensar, pero puede pasar, sí. No sé si se acuerda el nombre o no.
Y decime una cosa, Lucas, ¿cómo estás viendo la economía? Porque, ¿querés un poco más de agua? No, está bien, dale. ¿Cómo, o sea, sos un futuro economista? En un ratito vamos a hablar también de cuando Milei también fue a la facultad, ¿o no? A dar clases, ¿o daba clases en la facultad? No sé si llegó en económicas a dar clases o fue ayudante, no tengo claro. No es que daba, no, pero digo, cuando ya estaba en campaña, hacía como unas clases. Sí, en plaza, daba clases de economía básica. En las plazas, o sea, no en el hall de la universidad ni nada. Claro, no. En las plazas. ¿Vos fuiste alguna? Fui a una. ¿A cuál? A una que fue en Parque Saavedra, creo, con un amigo que recién llegaba a Buenos Aires y era pro Milei, y digo, bueno, vamos a esto. Y muy copado. O sea, si bien como estudiante de economía ya conocía las cosas, me encantó y me gusta a mí, cuando se explica economía, de bajar conceptos complejos a lo cotidiano. A lo cotidiano y sencillo, para que se entienda. Claro, total. Sí. Como economista, como futuro economista, ¿no? Las expectativas que tenías acerca de cómo se iba a ordenar la macro después de escuchar, ver, seguir en redes a Milei y a todos sus secuaces, porque también estabas muy con Maslatón, ¿o no? No, cuando Maslatón estaba con él. Estaba con él. Pero vos también estabas ahí. No, de una vez lo conocí, pero ahora no es una persona que banque, si se quiere. Claro, no lo bancas. Pero en ese momento. En ese momento estaba. Altri Tempi era todo el grupo ese de. Claro, estaba en la pomada de. En la pomada de ellos. En tu tierna adolescencia estabas en la pomada esa. Bueno, pero como economista, futuro economista, ¿qué opinás de cómo están saliendo las cosas al final? A ver, me parece que todavía falta para ver el resultado final. O sea, yo cuando lo voté y muchos lo votamos, entendíamos que iba a venir complicada la cuestión porque vos venías de un régimen el de Massa, donde él en el Banco Central era como la casa del sobre, discrecionalidad por acá, y tenías déficit, y eso el déficit o lo financiás con deuda o con emisión. Y la emisión ya está clarísimo que genera inflación. Entonces, a mí lo que me gusta es que con Milei ya veo el superávit, por ejemplo. Digo, es por acá, me gusta. Veo esperanza de un país más viable. De repente empieza a bajar la inflación, se deroga la ley de alquileres, desaparece, empiezan a haber más oferta de alquileres, baja el dólar. Digo, es difícil ver tal vez lo que se evitó, porque íbamos para una hiperinflación. Pero inclusive, siendo difícil la situación actual, me parece que estamos ya viendo las cosas mejor. Claro, él dijo esta mañana que incluso había bajado la pobreza al 8%. Yo esa no la entiendo de dónde sacó esa cifra. No lo vi yo. O sea. Con Laje estuvo a la mañana, viste que salió el índice de inflación que había subido a 55%, y él dijo, ya estamos bajando en 8 puntos. O sea, era un montón. Como que no... Bueno, habría que ver qué estadística vio. Claro, no sé. qué estaba diciendo. También estuviste, porque la UBA da la posibilidad a los estudiantes que, hagan unos prerequisitos, los cumplan, se presenten y ganen esa posibilidad y que puedan financiarse los costos, la posibilidad de hacer intercambios. Y vos estuviste el año pasado haciendo un intercambio. En el intercambio tenés que cursar las materias que tenés en la Argentina y tenés que hacerlo en otro idioma, ¿no? Sí, tal cual. O sea, dependiendo de la facultad a la que vas, del exterior te piden ciertos requisitos de idiomas. Por ejemplo, si vos elegís hacer un intercambio a Alemania, te piden también saber alemán. Yo en mi caso fui a los Países Bajos, a Rotterdam, y me pedían saber inglés nada más. ¿Y cómo funciona la universidad ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pudiste ver? Bueno, es muy interesante porque lo primero que noté en la universidad ya es que es más práctica. O sea, o al menos yo lo que noto en la UBA es que es muy teórica, y en la universidad allá vi, por ejemplo, programar en Stata, que después lo vi mucho más adelante en la UBA, pero me pareció muy interesante. esto parece más enfocado al mercado laboral. ¿Qué es programar en Stata? Es poder hacer regresiones, correlaciones. O sea, vos agarrás datos y, digamos, usas una función y ves si tiene correlación que, por ejemplo, tu ingreso con tu educación. A mayor ingreso, por ejemplo, mejor educación vas a tener.
Yo creo que eso un poco así al principio, ¿sabes quién? El doctor de Pablo, porque me contó que trabajaba haciendo datos, todo en esa época era tipo a mano, claro. Pero tenía que calcular, por ejemplo, el costo de envío de mercaderías con el costo de inversión. Claro, podés ver la implicancia que tiene cierta variable en otra. Claro, por eso. Como que trabajaba para un estudio que se fijaba los costos fijos de esa mercadería que importaba, ¿no? Mirá. O sea que sí, debe ser un poco así, pero tuneado. Es que ahora es lo que, digamos, es lo que hace el trabajo de un economista, es eso, ver datos y ver si se correlacionan o no, o poder hacer pronósticos, y todo se hace con programación. Claro, y eso lo aprendiste, o sea, en Rotterdam. La primera vez que lo vi fue allá. Sí. Después tuve una materia, econometría en la UBA, que me enseñaron también. Y después uno se puede profundizar más. ¿Y qué pasa con el funcionamiento de la universidad? ¿Qué diferencias viste? Por ejemplo, esto que hablábamos sobre cómo los profesores se presentan la clase. ¿En qué otras cosas es más práctica? Más práctica, primero y no menor, es en los recursos. Claro. O sea, yo estaba en un aula con una pantalla gigante, un docente con todo preparado. ¿Era una universidad pública? No, era privada, ¿verdad? Que hacía igual intercambio. Claro, porque es interesante, lo que hace la UBA con el intercambio es, hay dos pibes, por ejemplo, de Rotterdam que quieren estudiar en la UBA. Sí. Bueno, yo te mando dos pibes de Buenos Aires que quieren estudiar en Rotterdam, un cuatri. Eso está copado, o sea, incluso bueno, con los países limítrofes se podría hacer. Tal cual. Y bueno, esas fueron las diferencias que encontré, el nivel de infraestructura tal vez, y el programa que capaz era más moderno. Que yo sé que en la UBA lo están queriendo cambiar, pero cuesta. Claro, porque siempre se critica los programas de estudio porque se supone que son vetustos y anticuados. Sí. ¿Y qué era lo que tenían de modernos los de los Países Bajos? Yo te digo, las herramientas, hoy por ejemplo un docente si te quiere enseñar Stata, te va a decir los comandos en una hoja y vos los anotás. Tal vez después tenés una clase virtual donde lo vas a poder ver, pero ahí lo tenías. No tenías computadora, o sea, acá no tenés una computadora para aprender a programar. Lo programás escribiendo Shift 4. Hay una clase que sí, que te va a tocar escribir y ver cómo funciona. Es un garrón, es como tener el teclado de cartón. Por ejemplo, a ver, después tenía una clase virtual y lo llevábamos, se podía. Pero ahí era por ejemplo, había un día específico de la semana donde ibas a una sala de computación con todos los pibes y hacían el trabajo para aplicar lo que vimos en el aula en programación. Claro, y además pensá con el dinero que maneja la universidad si no es posible armar una excelente aula de informática. Sí, o sea, yo creo que por eso hay que auditar. Uh-huh. No sé si falta o no falta plata, pero hay que auditar para saber si se puede hacer o no, si, estamos gastando mucho acá. Sí, hoy en Guadalupe Vázquez publicó en su Instagram solamente el gasto en choferes. Bueno, eran, no sé, 135 millones de pesos de una facultad de una provincia. Claro. Estoy tratando de encontrar dónde está el monto, bueno, pero era eso, eran 135 millones de pesos en chofer en el año, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas prácticas, ¿no? Como decir, bueno, el recurso de tener un aula de computación, claro, ni siquiera podemos ir todos y verlo con el docente. No sé, poner 80 computadoras, ¿no? No puede conseguir la UBA, Jacobiti no puede conseguir a alguien que tire 180 computadoras. Probable, sí. Y además, que se mantengan. Yo creo que el gobierno no. Inclusive te diría que está a favor de eso. Dice, banquemos la educación, pero auditemos. Es como que el debate está como muy, muy básico. Tenemos que ver en qué gastamos. Sí. Ni siquiera estamos discutiendo si arancelar o no. Claro, lo que pasa es que es un quilombo porque la ley establece que la universidad es un ente autárquico y entonces habría que cambiar la ley. Entonces está buscando consensos, evidentemente. Claro, pero... ¿Y vos crees que los alumnos le dan consenso al gobierno? Sí, yo creo que eso es económicas, ¿no? Pero conocés gente de otras facultades. Te digo que en FADU la agrupación que ganó es una que decía, queremos auditar, tal vez no en los mismos términos que el gobierno, pero hay un consenso o una idea de, hay que ver bien en qué estamos gastando. ¿Y FADU de qué agrupación política es? ¿A quién responde? ¿Los radicales? No, es de izquierda, no sé si eran kirchneristas o más de izquierda aún. Pero, sí. Uh-huh. Y en las agrupaciones políticas, ¿sí? Lo que prima es el radicalismo.
Sí, en mi facultad, por ejemplo, gana por afano. Sí, sí. Siempre fue Franja Morada, como no sé si se sigue llamando Franja Morada. En económicas es Nuevo Espacio. Nuevo Espacio. Sí. Pero, claro, incluso Jacobiti, Lustó, presidente del partido Radical, o sea, hay autoridades de la facultad que vos veas que se manejan como los vimos en estas marchas con esos custodios personales. Hay barras, no sé si en económicas o en otras, pero que andan por la universidad, que vos decís, estos no son profe, no son... Claro. Mirá, de vuelta, justo en económicas, por cómo es el público, nosotros, viste que vos entras exactas y ves toda propaganda política por todos lados. En económicas hay solo un espacio que es una rotonda donde puede haber propaganda política. Después... ni se animan a hacer propaganda en otros lados. Tal vez en época de elecciones entran al aula, dicen miren lo que hicimos, no sé qué, pero en económicas yo creo, o lo que yo veo es bastante como normal, o sea, los que veo estudian también. Veamos un poquito otra vez las fotos, porque lo que quiero saber es si acá lo que hay es una asamblea o si esto es una clase en la calle. No sé, es una opción que dan los profesores. Parece que tiene más clase, pinta ¿no? que una clase, sí. Esto sí tal vez es una asamblea. Esto sí, claro, pues están sentados en el... también. Esta es la de agronomía. Universitaria. Ciudad Universitaria, sí. Y ahí, bueno, o habrán hecho grupos, o no tienen alguna computadora, pero bueno, es bastante complicado, ¿no? Como está la cosa ahora. ¿Tenés amigos que también se les complique? Contá cómo es el tema de, tenés un parcial. Sí, tengo casos varios de amigos que dicen, che, yo el jueves tenía que rendir y el lunes tengo otro parcial. Los dos súper complicados. Sí. Claro, vos le pones el paro el jueves y le pasan el parcial al lunes. Y el pibe se encuentra ahora en la situación de que tiene 2 parciales complicados el mismo día. Tal cual. Lo reventás. Y parece una boludez en el parcial, bueno, pero ya empieza con el pie izquierdo, porque es el primer parcial, después lo tiene que recuperar. Tal cual. ¿Y los profesores habitualmente se conectan cómo con los alumnos? ¿Hay un sistema para mandar mails y eso? Se hace todo como orgánicamente. Hay algunos que arman un grupo de WhatsApp, otros tienen un mail general, otros te dicen, che, suscríbanse al grupo y mandamos ahí la información. ¿Y hay profesores que contestan y no contestan o todos usan las herramientas? Herramientas. Sí. De hecho, ha pasado solo con uno que no vino al aula y al día siguiente vino con facturas, o sea, pero se olvidó. Puede pasar. ¿Se olvidó de qué? De que le tocaba dar clases. Pero bueno, como llevo facturas, estaba todo bien. Sí. Digamos que ahí el populismo funciona. Claro, totalmente. Me estabas diciendo sobre la economía, ¿no? Entonces, que durante el primer tiempo se suponía que iba a costar más. El primer tiempo, incluso el propio Milei dijo que era un semestre, ¿no? Como que en el segundo semestre iban a ver. Después en el gobierno también dicen que en este semestre se están viendo recuperación de algunos sectores económicos aislados, claro. ¿no? Sí, se ve. ¿Vos como cómo lo ves? El famoso B corta, ¿no? Que estábamos cayendo y se viene la recuperación. Pero esa recuperación es por sectores, como que ahora dicen que es la Nike, la pipa de la Nike, de Nike. Sí, o sea, depende, porque de vuelta, o sea, la economía es algo complejo. Es toda cosa de querer pronosticar todo es difícil. Lo mismo con el cepo, que tanto se critica. Bueno, el cepo se verá cuando se pueda sacar, pero no se puede dar una fecha, tal día, porque vos no sabés cómo va a ir el blanqueo, cómo va a ir la recuperación económica. Entonces yo creo que el gobierno tiene un plan, obviamente, y le está yendo bien, superávit, que es clave, pero bueno, hay que ver cómo va sobre la marcha. Sí, además cómo va fondeando o juntando dólares, de dónde va sacando dólares. Sí, siempre la cuestión es los dólares. Y en este momento, por ejemplo, acabas de decir esos 3 recursos, ¿no? ¿Qué va pasando con el blanqueo? También se están empezando a abrir algunas líneas de crédito. O sea, esa sería la manera de llegar Yo creo que apuntan a eso, al crédito, a mayor estabilidad en los precios, porque la inflación lo que genera es distorsionar el sistema de precios y genera un montón de costos, porque vos cuando querés invertir, por ejemplo, tenés que saber cuánto me sale esto, cuánto voy a poder recaudar, y con la inflación eso es muy complicado de calcular. Entonces yo creo que apuestan a eso, a desregular. Por ejemplo, no me acuerdo qué funcionaba, contaba que en Argentina podían no sé qué cosa exportar y había una ley que hacía que tuviese que usar cierto embalaje que hacía que otros países no aceptasen el producto. Ese tipo de cosas, que son tontas, estúpidas, ayudan a la recuperación económica. Bueno, eso es lo que se está viendo con la ley Hojarasca.
¿no? Sí. Ya que te tengo acá, Lucas, y que, bueno, fue, ¿qué? ¿Hace 2 años lo de los abuelos? Sí. 2 años que murieron con un día de diferencia los abuelos. Sí, sí. El otro día justo alguien estaba compartiendo, el doctor Capulla estaba compartiendo una foto de ellos dos. ¿Nunca hablaste públicamente? No, porque no aparezco nunca. Nunca en ningún medio. Ni me interesa tampoco. No. Pero sería lindo, o sea, seguro que a ellos les gustaría escuchar cómo fueron con vos como abuelos. O sea, estamos hablando de Cacho Fontana y de Liliana Caldini, y cómo fueron con vos especialmente también, ¿no? Sí, o sea, yo con los dos tuve una relación, o sea, me hicieron a mí el nieto más feliz del mundo. También mis otros 2 abuelos, obviamente, Nico y Jan. Sí, por favor. Por favor. Pero digo, hablando en este caso, me hicieron el nieto más feliz. Me acuerdo del viaje con mi abuelo Cacho a Roma, a ver al Papa, que el Papa lo reconozca. ¿Vos te acordás que quería ser Papa? Muy de chiquito. Yo no puedo creer, yo conozco un pibe. El hijo quería ser Papa, boludo. Yo iba a un colegio de monjas. Está bien, pero es mucho. Y a mí las monjas me amaban porque yo iba a la biblioteca y leía la Biblia. ¿Pero eso lo hacías para quedar bien o porque te interesaba? No, me interesaba, o sea, me interesaba. Claro, me interesaba. Entonces, igual era nene, o sea, yo qué sé, ahora no lo haría ni pedo. ¿Eras 12 años? No, más chiquito era. Pero eso entonces en España, cuando vivías en España. Claro, en España, exactamente. Sí. Pero nada, o sea, ese viaje, por ejemplo, lo recuerdo con muchísimo cariño. Ese fue especial. El último viaje, el último viaje, porque tu abuelo te iba siempre a ver a España, los 2 abuelos, los 4 abuelos, pero lo que digo es, ese fue como que ya estaba planeado, que era el viaje que iban a hacer juntos. Sí, era el viaje, sí. Y él te contaba anécdotas, porque él era... Sí, me contaba anécdotas de, acá venía con Liliana, y iba a comer acá, y esta plaza... No, o sea, me contaba cada cosa que además de interesante, pero es cómo lo narraba él, ¿viste? Sí. Entonces, fue un viaje hermoso. ¿Y alguna cosa que te haya llevado de lo que él te haya enseñado? No, o sea, a mí lo que me quedó como meta en la vida es, ojalá poder ser siquiera un 1% de lo que fue mi abuelo, de lo grosso, ¿viste? De la presencia, de su carrera, ¿viste? Su manera de hablar, de narrar. La mente rápida. Sí. Hay cosas que hoy se hacen que mi abuelo ya las comentaba y decían, está loco. Tal cual. Y él ya lo veía. Sí, cuando los móviles, es el inventor de los móviles, por ejemplo, para empezar. Hoy que están de moda los podcasts, no sé qué, él ya se le ocurría esa idea que en la ruta Mar del Plata, que no llegaban las emisoras de radio, poner un disco y que cuente anécdotas, ¿viste? Es lo más parecido a un podcast que escucho ahora, ¿entendés? No sabía eso. Sí. Y también, que estaba siempre escuchando la radio. Él siguió hasta los últimos días siempre con su Espica, ¿no? Y es que mi abuelo nació para la radio. Uh-huh. La cabeza, ¿viste? Como uno dice, Messi nació para jugar al fútbol. Bueno, mi abuelo nació para hacer radio. Y toda la vida le funcionó la cabeza para hacer radio. Y hasta el último día pensó ideas de programa, publicidades. O sea, es una cabeza. ¿Y qué se le ocurría? Una publicidad para hacer, veía un producto y se le ocurría. Claro, tal cual. O veía que empezaban el sistema de sube. Y él decía, el lema tendría que ser tal cosa, se tendría que presentar así, todo así. Claro, o sea, pensando con los títulos para la radio. De cómo alcanzar al público. Claro. Y y con tu abuela. Y mi abuela. ¿Pasaste la pandemia? Sí, pasé la pandemia. Y yo digo que mi abuela Eli fue como una madre, porque mi mamá se fue a vivir a España y si bien después viví solo, siempre como el sostén materno estuvo en la abuela Lili. Claro. Y con la abuela Te Lili, mimaba bastante. Sí, además que nunca creo que voy a tener una relación así en el sentido de alguien con tanta química como mi abuela, porque con mi abuela nos sentábamos a hablar y podíamos estar horas hablando, mientras me hacía mi plato favorito. Claro, mientras todos los mismos. Bien mimado. Pero digo, lo valioso era el hablar, en cómo yo le hacía un chiste, ya me replicaba y me hacía reír más. Claro. Entonces, tenía mucha onda y aparte también anécdotas, vida. Sí. Viste que la abuela hablaba con cualquiera, o sea, hasta con una piedra, muy sociable y todo el mundo se acordaba de ella por la sonrisa. No, y porque aparte muy, muy buena onda tenía. O sea, era siempre estaba contenta, incluso en momentos en los que, ha tenido... Que la vida capaz le ponía trabas. Exactamente. ¿Y de ella qué aprendiste o qué te quedó?
Y me quedó, creo, esto de siempre tirar para adelante con una sonrisa. Ella decía, lo más cercano entre dos personas es la sonrisa. ¿Viste? ¿Lo más cercano? Claro, lo más cercano en el sentido de acercarte a algo. Todo lo contrario a mí. Depende de cada Da igual, la gente no sabe que yo tengo cara de culo todo el día. No, Piensan que soy re son simpática. personalidades. Son personalidades, sí. Pero, ¿cómo se llama? Y me quedó eso, ¿viste? De, che, una sonrisa. Si querés algo con una sonrisa, no importa qué tan difícil sea, che, intentalo, afrontalo de esta manera. Que de vuelta, eso es lo que yo tomo de ella y me cuesta a veces replicarlo. Sí. Pero siempre lo tengo como en la cabeza de decir, che, tuve un mal día, bueno, no importa. O sea, con una sonrisa, vamos, vamos, vamos. Ya me decía, vamos, vamos, Luqui, vamos. Viste, como diciendo, no te tires abajo. Claro, eso en la pandemia cuando... En la pandemia, cuando tenía un parcial muy difícil o cuando me pasaba algo que tal vez no era agradable, ya me decía, vamos, vamos, Luqui, como diciendo, dale, dale que vos podés. Y un día en la pandemia llevamos a Antonio y la conoció. Sí, subió Antonio corriendo en la ladera, sacando los imanes. Sí. Y bueno, nada, fue una vida muy especial, ¿no? La de ellos, la cantidad de vivencias, la cantidad de anécdotas alrededor del mundo, la cantidad de inventos, ¿no? Que hizo tu abuelo, la cantidad de cosas. Personalidades. Claro, yo me acuerdo también que cuando ya era mayor, él, creo que toda la vida, él iba a un programa parado. Sí. ¿Viste? Y algunos... y bien vestido, nunca le vas a ver. Impecable. Pero él era conductor, o sea, por más que vaya de invitado, él tenía que estar parado, porque la verdad que estar sentado, viste, que te quedás así, te sale un rollo. Sí, no sabes cómo ponerte. Pero si estás parado, viste, estás de otra manera en la vida. Entonces, cómo en esos detalles, como esa generación que respetaba la televisión con un lujo, con una cantidad de detalles, ¿no? Y después una vez tu abuela me contó que cuando ella también rompió un poco los esquemas, se iba vestida cuando era modelo. Sí, pasa que el papá de la abuela Lili era gendarme. Claro. Era militar. ¿Qué gendarme? No, gendarme. Él estaba en la frontera. Es más, mi abuela Lili, junto con la tía Patricia, estuvieron creo que en el sur viviendo un tiempo porque le había tocado estar ahí. Y mi abuela era, viste... Iba descalza, tal vez en el baile, minifalda, modelo, hacía una publicidad fumando. Sí. Era muy... Le gustaban los límites en ese sentido. Claro, totalmente. Bueno, ¿y qué te pasa con tener un hermanito chiquito? Cuando eras chiquito no querías saber nada. Ahora no querías saber nada cuando eras chiquito, pero ahora sí. No. O sea, siempre un hermanito es hermoso. Es hermoso porque Antonio... soy el hermano, ¿qué voy a decir? Pero Antonio me parece tan bueno, tan, sí, travieso, todo lo que quieras, pero no tiene maldad, yo no le veo maldad al pibe. Sí, y aparte me gusta porque vos cuando, yo te conocí a los 12, 13, no sé, pero no te gustaba que se hable, no te gusta que se hable mal de nadie de la familia, me acuerdo de eso. No me gusta. O sea, no se le puede sacar el cuero a nadie adelante de él. O sea, claro, porque es que siento que ¿qué impresión te doy a vos si vos le puedes sacar el del cuero a otro? Claro. Y vos vas a pensar que, cuando te saquen el cuero a vos, yo voy a estar ahí y no voy a decir nada. Claro. Y Antonio, cuando yo, ponele, no sé, me peleó con tu papá o algo, empieza, no. Como que todo, o sea, totalmente vetado, pero eso nadie le dijo que vos sos así, claro. Pero bueno, también y con esa idea de que siempre estemos juntos y de que estés en todos los planes, así que también te ama profundamente. Sí. Así que, Luqui, bueno, no resolvimos el mundo, pero nos acercamos. Está más cerquita. Auditemos la universidad. Gracias por estar acá. Gracias. Nos vemos la próxima. Por favor, compartan el contenido si les gustó. Denle like, suscríbanse. Y también acá tienen los super gracias y las suscripciones para ayudarnos a seguir haciendo lo que nos gusta. Y nos vemos la próxima.